Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge, sí, se lo escucho. Perfecto, a ver, vamos a avanzar entonces con la lista. Está Mauro Ávila, Presente. Alexis Ayo, Presente, Inge. Andrés Valdeón, Carlos Basantes, Daniel Borja, Marco Ceballos, Presente. Jonathan Chilich, Presente. Lenin del Salto, José Daniel Freire, Shakira Gaibor, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente. Ariel Latorre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Ana Pared, Presente, Inge. Santiago Remache, Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinuco, Presente, Inge. Dani Valdés Presente, ingeniero. y Eric Llanes. Presente, Inge. Perfecto. ¿Se puede poner en lista? Bien. Jofre Montenegro. Bueno, entonces vamos a empezar un poco rápido porque les voy a mandar a hacer un trabajo. En esencia, vamos a empezar con un nuevo tema. Dentro de esta unidad 5, en obras de disipación y protección, vamos a enfocarnos en lo que es el golpe de ariete. Hemos venido conversando un poco acerca del golpe de ariete. Hemos visto su influencia en varias obras hidráulicas. ¿Qué me pueden decir acerca del golpe de ariete? ¿Qué me dices, José Tinoco? Eh, que prácticamente, o sea, el golpe de ariete es como que una sobrepresión, por así decirlo. Más o O menos, sea, que un aclarando ese choque. comentario, déjeme aclaro solo este comentario. Nosotros tenemos la idea de que el golpe de ariete es una sobrepresión, pero uno de los efectos, de las consecuencias del golpe de ariete es la sobrepresión, pero también viene de la mano con depresiones, o sea, con bajadas de presión. Entonces vale la pena aclarar que hay sobrepresión y depresión. Entonces, ¿qué más me estabas diciendo? eh, que prácticamente, o sea, a ver, ya ver. Es como, o sea, como usted dice, es un choque violento que puede surgir en las tuberías, que Ya, prácticamente se da, no sé, en las válvulas, por así decirlo. dijimos que se da en Sí, las válvulas, sí, cuando las cerramos o cómo las abrimos, perfecto. ¿Y en dónde más dijimos que se pueden dar? mm, ¿qué más? Eh, prácticamente se da una compresión ligeramente del fluido, o sea, se reduce un poco el volumen o se dilata también la tubería. Sí, va por ahí. El efecto que se genera cuando hay el cambio de velocidad genera que el fluido se comprima y eso genere un efecto de expansión en las paredes del tubo y como efecto de esa expansión se genera una fuerza que devuelve al fluido con una velocidad igual a la que tenía, pero con sentido contrario. Entonces sí va por ahí. ¿Y recuerdas alguna de las medidas que dijimos que podíamos usar para mitigar los efectos del golpe de ariete? Medidas. mm, la Hemos hablado verdad, de al menos no unas me tres, acuerdo. creo yo, ¿no? Inge, una de las que hablábamos, ¿no? Es en centrales hidroeléctricas, lo que es la chimenea de equilibrio.
Perfecto, ¿no es cierto? Es una de las 2 o 3 que hemos conversado, la chimenea de equilibrio que se genera en centrales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque es una obra bastante cara, ¿no es cierto? Recuerdan, era un tubo vertical perpendicular al conducto principal de igual o mayor diámetro, en donde nosotros permitimos que el flujo oscile para que se absorban de esta manera las sobrepresiones. Entonces, dijimos que es una de las mejores medidas porque absorbe bastante la sobrepresión y la depresión, pero es demasiado cara. Entonces, por eso se la hacen obras ya de gran importancia. Perfecto. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco del golpe de ariete y de ahí quiero que ustedes hagan un trabajo. Entonces, en esencia, el golpe de ariete es el choque violento que se produce sobre las paredes de un conducto forzado, o sea, de un conducto a presión. Entonces, en esencia, vale la pena aclarar esto porque muchas veces hay gente que tiene dudas. El golpe de ariete solo se genera en conductos a presión cerrados, no se puede generar en conductos a flujo libre. ¿Y cuándo se genera? Cuando el movimiento del líquido se modifica bruscamente. ¿Cuál es el movimiento del líquido? La velocidad. Entonces, en esencia, el golpe de ariete es un fenómeno transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque no tiene duración prolongada. Se genera durante un instante que dependerá de las oscilaciones que tiene el fluido dentro de la tubería. Entonces, los transitorios son fenómenos en donde se caracteriza la variación de velocidad y variación de presión. Entonces, el golpe de ariete siempre va a ser un fenómeno transitorio, pero no todos los fenómenos transitorios son golpe de ariete, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿en qué consiste? Pues en una variación de sobrepresiones y depresiones que se generan debido al movimiento oscilatorio del agua dentro de la tubería. ¿Por qué se genera este movimiento dentro de la tubería? Porque se genera el cambio de velocidad o cantidad de movimiento dentro del conducto, ¿sí? Entonces, en esencia, nosotros vamos a tener que el golpe de ariete depende de la cantidad de carga energética a la que está sometida el tubo a presión, que depende de, en este caso, el nivel de agua en el reservorio. Depende del tipo de fluido, obviamente, nosotros vamos a enfocar solamente en agua, y depende de la velocidad que tenga el fluido dentro del conducto. Entonces, en esencia, tenemos un conducto con alta velocidad que pasa a tener una velocidad de cero. Es el caso más crítico. Puede que no sea exactamente cero. Entonces, habiendo dicho esto, ¿dónde se puede generar el golpe de ariete? Como decía su compañero, cuando yo abro o cierro una válvula. Cuando abro la válvula, tengo velocidad de cero y de repente pasa a una velocidad alta. Cuando yo cierro una válvula, tengo una velocidad alta y de repente en un instante pasa a ser cero. Entonces, la forma más básica de entender el golpe de ariete es cuando nosotros tenemos una válvula abierta y después la cerramos. En esencia, se la compara con el choque de un tren que va a alta velocidad contra un muro. ¿Por qué? Porque tenemos alta velocidad. De repente yo le cierro la válvula y ¿qué va a suceder? Y al igual que el tren se choca contra el muro y se aplasta, ¿no es cierto? Todos los vagones van chocando uno contra otro y el que recibe la peor parte es el primer vagón. Entonces, este es el que termina más aplastado. Lo mismo sucede en el golpe de ariete. Se genera el cierre de la válvula. ¿Y qué sucede? Las partículas de agua que estaban en contacto con la parte donde tenemos la válvula que se cierra, van a sufrir un aplastamiento, una compresión debido al resto de partículas que le siguen chocando. ¿Por qué? Porque el resto de partículas tienen todavía velocidad, pero las primeras ya se quedaron sin velocidad. Entonces, ese cambio en el movimiento es el que genera esta sobrepresión. Entonces, llega un punto en que esta compresión es muy alta y empieza a afectar las paredes del conducto. Entonces, ¿qué hacen las paredes del conducto? El material tiene una elasticidad, se tienden a ensanchar, se estiran, se dilatan. Entonces, ahí también influye el tipo de material con su módulo de elasticidad. Y obviamente llegan a un punto en que el material devuelve esa fuerza y esa fuerza se transmite de nuevo al agua y el agua tiende a moverse con una velocidad contraria, un sentido contrario al que llegó. ¿Sí está claro ese funcionamiento? Sí. Sí, esa es la parte principal. Entonces, en esencia, el mecanismo de funcionamiento va por ahí. La lámina 1 que está en contacto con la válvula se comprime y la lámina 2, 3, 4 hasta la lámina N le empiezan a seguir comprimiendo
Se dilata, como vemos en esta imagen de aquí, el conducto y se devuelve la fuerza con una velocidad negativa. ¿Qué va a pasar? El agua vuelve con esta velocidad negativa hasta que se encuentra con una gran masa de agua, o también podríamos tener aquí una válvula check que no permite que el agua vuelva al depósito y choca o con la gran masa de agua o con el depósito. Y eso nuevamente genera el mismo efecto en esta parte de acá. Y esto genera que se devuelva nuevamente con una velocidad como la original, no de la misma magnitud, pero sí del mismo sentido, hasta la válvula nuevamente. Entonces ese es el fenómeno oscilatorio. Llega a la válvula, se devuelve, choca contra el depósito o con otra válvula, se devuelve y se genera ese proceso oscilatorio. Claro que ese proceso oscilatorio no es infinito, se va a ir amortiguando. ¿Por qué se amortigua? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se podría amortiguar ese efecto? ¿Qué me dices, Jofre Montenegro? Se va amortiguando, me imagino, porque a lo largo del tiempo ya pierde energía ese. Perfecto, pierde energía, pero ¿por qué pierde energía? Por el recorrido que hace la onda al chocar y luego regresar. Y eso se debe a la fricción que se da, primero entre partículas de agua y después entre el agua y las paredes del conducto, ¿sí? Eso es lo que genera un efecto de amortiguamiento que reduce la energía dentro del conducto, ¿sí? ¿Ya está claro ahí? Sí, Entonces, puede haber incrementos de presiones bastante drásticos. En muchos casos puede superarse sin ningún problema la presión estática que tiene el conducto como sobrepresión del golpe de ariete. Entonces, obviamente, es un fenómeno que puede generarnos daños dentro del conducto. Otra situación por la que se puede generar el golpe de ariete es mediante el parado de una bomba. ¿Por qué? Porque cuando una bomba funciona, está generando alta velocidad. El flujo está a alta velocidad en el conducto. Y, por ejemplo, ¿qué sucede si se va la luz? Se apaga la bomba y eso es un apagado inmediato. Entonces se apaga la bomba y la velocidad pasa de una velocidad alta a cero. Y lo mismo cuando se prende la bomba. El flujo está estático y si la bomba se prende de una forma muy rápida, puede pasar a una velocidad muy alta de manera inmediata y eso puede generar un golpe de ariete. Y lo mismo cuando hay una fuga, también se puede generar golpe de ariete. Es un caso mucho más difícil de determinar, pero en esencia puede haber una variación muy dramática dentro del flujo en el conducto, en la velocidad, más bien dicho, y se genera un efecto de golpe de ariete. Obviamente ese tipo de golpe de ariete es mucho más difícil de determinar y normalmente ya se lo calcula con software especializado en donde mediante modelación se genera una idea de cómo funciona el golpe de ariete por fugas. Yo les diría el software más común para determinar golpe de ariete se llama Alieve. Este software es gratuito y es bastante interesante. Si alguien tiene el interés de conocer un poco más del tema, puede utilizar este fenómeno sin ningún problema. Entonces, ¿qué genera el golpe de ariete? Vibraciones. Es el golpe seco con una vibración del conducto que lo deben haber escuchado en los edificios, normalmente en la planta baja. ¿Por qué? Porque en la planta baja tenemos alta carga de presión, se genera el golpe de ariete. De ahí, otro efecto es el sonido seco. El sonido seco que tiene el golpe de ariete, de ahí viene su nombre, es como un golpe metálico. Tenemos la falla y colapso de válvulas, bombas y accesorios. Este es uno de los efectos más críticos. ¿Por qué? Porque genera daño. La sobrepresión genera daño en los componentes internos, especialmente de las válvulas y de las bombas. Entonces, eso puede provocar daño prematuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y como les decía, el ruido que es más incómodo que cualquier cosa, porque nos da un sentido de inconformidad, de que algo está mal. Entonces es bastante típico que ese ruido preocupe a la gente. Un caso clásico que se generó el golpe de arietes en el edificio de la Facultad de Ingeniería. En la planta baja se generó golpe de ariete. ¿Cuál fue la solución? Pues utilizar unas válvulas de cierre lento.
¿Qué pasa ahí? Ya el cambio de velocidad no es tan drástico. ¿Cuáles son las válvulas de cierre lento? Las válvulas push. Uno las aplasta y las puede regular para que se vayan cerrando de manera paulatina. Entonces, de esa forma, el cambio de velocidad ya no es muy drástico y nosotros tenemos un fenómeno del golpe de ariete que se puede ver mitigado. ¿Sí? Hablamos de mitigación porque en algunos casos no se lo elimina completamente. Entonces, la mitigación va de la mano de disminuir los efectos que puede generar el golpe de ariete. Entonces, en esencia, ¿qué sucede? Se genera la sobrepresión con su magnitud H sub A y después tenemos una depresión, una sobrepresión, una depresión, una sobrepresión. Esto es la teoría como lo ve el golpe de ariete, pero ya en la realidad lo que sucede con el golpe de ariete es que se generan estos trapecios en donde esta forma inclinada va de la mano con la pérdida de energía de la que hablábamos dentro del conducto. Y mientras más pérdida de energía haya, se va a ir aplanando mucho más esta gráfica de sobrepresiones. ¿Sí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Sí, Inge, yo tengo una ¿Sí? consulta. Claro. Respecto a la bibliografía que nos puso en el EVA, no sé si ya le dije, pero cuando uno le da clic al link para ir buscar el libro, se regresa al EVA, no va a ninguna otra página. Es que- Sí les dije que parece que es algún problema de la biblioteca de la U, porque el link lo Sí, copié Inge, de es la un problema de biblioteca. la biblioteca de la U. Entonces, véanlo, ahí aparece cuál es ¿cómo es que sería? La biblioteca específica donde está el libro. Y en esa base de datos ustedes pueden acceder y buscarlo el libro directamente. Yo estuve tratando de arreglarlo, pero me sigue pasando lo mismo. Entonces, les diría, búsquenlo de esa forma. Porque ahí Ahí, dice, Inge. por ejemplo, ebooks o... creo que la mayoría está en ebooks. Entonces, búsquenlo así. Yo traté de arreglarlo, pero en realidad parece que sí es un problema de la biblioteca que no permite que se genere el cambio directo. Me decían que probablemente es porque uno tiene que sería afiliarse o ingresar a todas las bibliotecas virtuales y a veces el sistema no lo detecta. Entonces ahí sí va un poco más allá de mis manos. Entonces, para que lo Eso. tengan eso ahí en cuenta, los libros están ahí, todos son siempre verificados antes de empezar el semestre, pero por eso yo les puse el link para que sea más fácil, pero realmente no sé, algún problema interno pasa ahí. Entonces, ¿hay alguna otra duda acerca de esto? Ya, porque lo que quiero hacer es, como la clase de hoy es corta, prefiero ver el golpe de ariete el día lunes, entonces quiero mandarles un trabajo. Hemos visto una parte introductoria de qué es el golpe de ariete y cómo funciona el mecanismo. Entonces, ya lo hemos ido revisando, vimos que ya conocemos un par de medidas de mitigación. Entonces, yo quisiera que ustedes en sus grupos generen una pequeña investigación acerca de el golpe de ariete con sus efectos y más enfocado a algún proyecto real en donde han existido problemas por golpe de ariete. Entonces yo quiero que ustedes busquen estos proyectos reales y cada grupo se enfoque en un proyecto, por favor que no sean los mismos, y analicen qué pasó, por qué se generó el golpe de ariete, qué medidas se utilizaron para mitigarlo y qué opinión tienen o qué análisis pueden hacer ustedes acerca de ese proyecto en sí. Entonces eso quisiera que lo empiecen a hacer desde ahorita y lo acaben hasta el día de mañana en la tarde. Y, hoy es miércoles. No, hasta el día viernes en la tarde podrían hacerlo para subirlo a la zona de consultas, lo mismo. Sería el grupo tal, trabajo golpe de ariete y los apellidos de los integrantes. De esta forma nosotros ya podemos tener claro el panorama de qué pasa con el golpe de ariete, cómo se ha presentado en ciertos proyectos, qué características tuvo, qué efectos tuvo, ¿sí? Y en función de lo que ya hemos ido hablando, el día lunes podemos continuar con la parte teórica y vamos compaginando el tema con lo que ustedes investigan. Entonces estamos claros con lo que tendrían que hacer.
Inge, es un proyecto que se presentó el golpe de Ariete. Exacto, un proyecto real de construcción en donde se presentó el golpe de Ariete y qué medidas se utilizaron para mitigarlo. Entonces yo les diría, evitemos lo del edificio, como les dije, el de la universidad, porque ahí es un poco más difícil hacer el análisis, pero hay bastantes proyectos de conducción de agua potable, hay proyectos de riego, proyectos de centrales hidroeléctricas. Y ahí vamos a ver, van a encontrar probablemente información acerca de un proyecto en Rusia, que yo les voy a poner el video el día lunes, en donde podemos ver realmente a qué punto puede llegar el golpe de Ariete. ¿Sí estamos claros entonces? Sí. Perfecto. Entonces vamos a trabajar en eso hoy. Quiero que investiguen eso acerca del golpe de Ariete porque me parece que es mucho mejor darnos cuenta con ejercicios prácticos con lo que ha pasado acerca del golpe de Ariete en ciertas situaciones. Igual yo les voy a poner un análisis de un caso que se hizo en donde realmente la sobrepresión por golpe de Ariete es dramáticamente alta. Entonces quedemos así. Necesito que trabajen en eso. Y hasta el día viernes al área de consultas en esta unidad que estamos, que sería la unidad número 5. Y no se olviden que su trabajo, ¿para cuándo estaba el trabajo de este bimestre? Creo que para la siguiente Para el semana igual. 10. ¿Cuándo? Dijo que era para el 10. Para el 10 que es lunes, claro. Sí, para la siguiente semana, de tal forma que el martes podamos discutir lo que es control de inundaciones. Entonces, para que tengan bien organizada la información. Y ¿Alguna que duda? eso es en grupo igual, el trabajo Sí, 3. sí, claro. Todos los trabajos bimestrales son en grupo. Sí, ¿estamos claros? Inge, una consulta del trabajo. Claro. Nos mandó a definir un método de control de inundaciones en una ciudad específica. ¿Puede ser cualquier ciudad o técnicamente debe ser de Ecuador? No, cualquier ciudad, pero que se vea cuál es el método, ¿no? Que no sea muy por encima, que se vea claramente qué es lo que han hecho, qué tipo de infraestructura. Hay un montón de casos bien interesantes. Yo les ponía el de Venecia en Italia. Tiene un sistema carísimo. Se gastaron como 6.000, 8.000 millones de dólares generando un sistema de compuertas para control de inundaciones. Hay ciudades que tienen parques, que en el momento que se generan inundaciones, estos parques son evacuados y los parques funcionan como un canal, en donde ese canal se deshace de todo el agua en exceso. Entonces hay bastantes casos muy interesantes que pueden averiguarlos. Bien, gracias. Perfecto, entonces. ¿Alguna otra duda? Si no hay dudas, vamos a quedar ahí y el trabajo no se olviden para el viernes del uno y para el lunes del otro. Inge, disculpe, tal Ujú. vez me puede poner en lista A ver, ¿quién me dice? del salto, Inge. Freire también, Inge, por favor. Valdeón también. Ceballos también, Inge, por favor. Yo también, Inge, disculpe. A ver, Freire, Del Saltos, Valdeón. Ceballos también, Inge, por favor. Basantes también, por favor. Valdeón, Reyes también, Inge, Ceballos, por favor. Basantes. Borja también, Inge. Toditos de entrada tarde. Y Borja. Listo. Reyes también, Inge, disculpe. Sí, ya te puse. Muchas gracias. Listo, entonces. Una buena semana para todos. Porfa, revisen eso. Y la siguiente semana nos vemos. Inge, Ujú. Inge, yo tengo una duda sobre ¿Qué pasó? lo que vimos ahorita. O sea, no entiendo la sobrepresión y depresión. O sea, vemos que el golpe de Ariete, o sea, no entiendo como dijo en la vida real, no se da como había visto esa línea, la depresión y la presión. Entonces, eso es Claro. lo que... O sea, no se da de una forma cuadrada, como vemos en esa línea, se da de una forma trapezoidal, en donde, en esencia, aquí tengo un gráfico para que lo veas. Este gráfico de aquí, ¿lo ves? Sí. Este es un fenómeno de golpe de Ariete medido en laboratorio con un tiempo de cierre, imagínate, de 4 centésimas de segundo. O sea, esto ya es muy difícil que en la práctica se dé.
Aquí tengo un tiempo de cierre de 3 segundos para la misma válvula. ¿Sí ves cómo se genera un alargamiento? Entonces, aquí está el 0. Esto de acá arriba son sobrepresiones. Esto de acá abajo son depresiones. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, pero, o sea, en sí la sobrepresión comprime al flujo y la depresión, ¿qué sería? Eso es lo que no me queda La claro. sobrepresión es cuando viene toda esa masa de agua y comprime a las primeras capas cerca de la válvula o donde se esté generando el golpe de ariete. Y la depresión es cuando se devuelve ese flujo. ¿Qué pasa? Se empieza a generar vacío en esa zona. Entonces empieza a bajar la presión dramáticamente. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, sí está Entonces claro. esa es la situación. Cuando vuelve el agua, genera un efecto succión y genera una depresión, o sea, baja la presión. Ya, Inge, ya le entendí. ¿Sí? Sí. Igual les voy a poner otro video el lunes donde pueden ver toda esa situación. Ya, Inge, gracias. Hasta luego. Perfecto. Un buen día.